Amigos de nuestro canal de YouTube, encantado de volver a saludarlos, porque tengo una compañía muy especial, Nora de Iscue, cineasta peruana, que tiene el mérito de haber realizado el año 82-83 la película El viento de la ayahuasca, que por supuesto he realizado una entrevista a Nora el año 2006 en este libro Arte con Ayahuasca, que salió publicado el año 2015. Y ahora vamos a retomar la conversación después de casi 40 años del estreno de Vientos de la Ayahuasca. Querida Nora de Iscue, bienvenida a nuestro canal. Muchas gracias, encantada de estar contigo. Y sí, ojalá que la entrevista salga bien porque confieso que tengo ya 88 años. Así que me disculpan si en algún momento me pego mi atracada, pero espero que no. Bueno, la pregunta que quisiéramos hacerte y recoger sus impresiones es cómo la movió la experiencia con ayahuasca que usted tuvo en esa época para la preparación de esta película. ¿Cómo fue esa experiencia con la planta maestra ayahuasca? Fue muy especial porque el ayahuasca fue mi primer contacto con la Amazonía. Yo había vivido en Lima, tú sabes que es un mundo muy cerrado, no conocía mayormente mi país en general, y cuando me contrata el doctor Oscar Ríos, un doctor que era un psiquiatra, que era nacido en Iquitos pero trabajaba en una universidad canadiense, y él daba conferencias sobre la ayahuasca y me escribe para contratarme para que yo le filme la ayahuasca. Cuando yo voy a filmarle la ayahuasca, fue mi primer contacto con la Amazonía. Entonces, el ayahuasca de esa manera, no por haberla tomado al principio, sino solamente por conocerlo y por filmarla, me abrió un mundo completamente distinto, desconocido, ese mundo mágico, maravilloso de la Amazonía, y me di cuenta que nuestro país era tan rico, que nuestro país tenía estas culturas que ni nos las imaginábamos. Entonces ahí es que despertó no solamente mi interés por la Amazonía, sino despertó mi camino en el cine. ¿Cuál iba a ser de ahí en adelante mi camino en el cine? Descubrir estas otras realidades de Perú, ¿no? Entonces el ayahuasca fue el punto de partida, en buenas cuentas, de mi camino de documentalista dentro del cine. Por supuesto, con su magia, en realidad el que yo tomara ayahuasca era parte de todo, fue parte de todo un proceso, porque hay algunas personas, y lo comprendo y lo respeto perfectamente, que acuden a la ayahuasca por cosas muy especiales, ¿no? O sea, que tienen algún problema o que quieren descubrir algo, o por propio florecimiento interior, ¿no? En mi caso fue parte de todo un proceso, porque yo quería acercarme a esta cultura amazónica con toda su magia, con todo su encanto, pero quería acercarme desde adentro. Y para acercarme desde adentro tenía que participar de las cosas de allá. Y una de estas era sumamente importante, era participar de la experiencia de la ayahuasca, ¿no? Siempre la tomé con mucho respeto, siempre acompañada con el maestro, porque me sentía protegida con el maestro. El maestro, mi mareación, me cuidaba mi mareación, ¿no? Entonces yo me sentía tranquila cuando estaba con él. Él sabía bien cuánto dosificar cuando me daba. Y cuando me daba la mareación, las imágenes que me venían eran generalmente imágenes sueltas, distintas, muy, muy especiales, muy bonitas. Yo creo que cuando uno va con una intención mucho más definida por otro camino, no por el que estaba yo, simplemente de descubrir. Yo creo que si yo hubiera tenido otra intención, quizás hubiera conseguido otro tipo de experiencia. Mi experiencia fue acercarme a ese mundo. Me acuerdo, por ejemplo, de una imagen que me vino con el ayahuasca muy linda, que nunca se la conté a nadie. Y había como un cobertizo en el campo, ¿no? Muy rústico. Y yo me acercaba, tenía una puerta grande y la puerta estaba abierta. Y adentro del cobertizo había muchos pares de alas colgados en las paredes.
pero en la puerta y estaban como con polvo, porque eran antiguas. Y en la puerta había colgados varios pares de alas nuevecitos. Entonces yo pensé cuando vi esto viene a ser mi vida. He volado mucho durante mi vida y todavía me quedan estas alas que están en la puerta para seguir volando hasta el final. Creo que fue un mensaje que me dio el ayahuasca, muy lindo, ¿no? Es una de las cosas bonitas que recuerdo. Pero sí, para mí tomar esto fue parte de un proceso de acercamiento y de conocer la Amazonía desde adentro. Maravilloso. Hay un reconocimiento que le ha hecho a usted el Ministerio de Cultura del Perú, un reconocimiento, un premio a su destacada trayectoria en el ámbito audiovisual. Eso es reciente, pero también usted tiene dos méritos desde nuestro punto de vista. Uno, ser la primera mujer en realizar un largometraje en la historia del cine peruano. La primera mujer. Y dos, el segundo mérito es de ser la primera cineasta que hizo una película en la historia del cine del Perú completamente sobre el tema ayahuasca. ¿Cómo se siente tener estos méritos y sobre todo vinculados a un tema tan especial como la ayahuasca? En realidad es muy curioso porque para mí no significó un gran esfuerzo. Yo creo que el hecho de haber sido la primera mujer en hacer cine en el Perú, en dirigir un largometraje, y la primera persona en usar el ayahuasca como tema para un largometraje también, es parte de la manera como yo he enfocado el cine desde que entré en él, ¿no? Para mí era una búsqueda, es un camino que seguí con mucho esfuerzo y con mucho amor. O sea, yo vivía apasionada con el cine. Entonces, el que sea yo ni siquiera era consciente de que era la pionera, de que no había otra. Yo simplemente seguía el camino hacia adelante. Es como si los temas que iba descubriendo me fueran jalando a seguir el camino, ¿no? Y quizás no he sido tan consciente de haber sido la pionera en ese momento. Simple y llanamente seguía adelante porque siempre he tenido mucho empuje. Cuando algo me apasionaba lo hacía así, entregada totalmente. Y así es como he tomado las dos cosas y todo lo que me va viniendo. Qué lindo, qué grato, qué conmovedor escucharla, Nora de Iscue. Bien, antes de hablar de la película El viento de la ayahuasca, que es quizás el tema más importante de esta conversación, usted ha realizado una película, un documental previamente, ¿no? El documental Ayahuasca, que quedó inconcluso, que ha sido su primera realización, y luego ha venido El viento de la ayahuasca, ¿no? Háblenos de esa previa, de ese primer documental que quedó a medias. Ya, en realidad no llegó a ser un documental. Simplemente el doctor Oscar Ríos en el año 71, como dije anteriormente, me contrató. Él trajo del Canadá incluso material infrarrojo, porque como las sesiones eran a medianoche y se apagaba la luz después de haber tomado el ayahuasca, teníamos que filmar en 16 milímetros, pero con material infrarrojo que él trajo de Canadá. Esa experiencia fue primero, al principio tenía mucho temor. El doctor me escribía y me decía, las sesiones son sobre una balsa en el río Amazonas. Y yo me veía en ese mundo y decía, ¿qué voy a hacer yo ahí, no? Confieso que fui con cierto temor. Era don José Delgado, que era en ese momento, creo yo, el más importante en todo Iquitos, ¿no? El maestro ayahuasquero. Y don José tenía una casa muy grande, con una huerta grande, que es donde se hacían las sesiones, las ceremonias de ayahuasca, y don José trabajaba ayudado por su esposa, doña Alicia. Melitón, su hijo, era muy joven y todavía no aparecía mucho en ese momento, pero era el que don José había, de todos sus hijos, el que sabía, el que estaba formando para que continuara con lo que él era. Al que estaba preparando para futuro maestro era Melitón, que estaba muy joven en ese momento. El acercamiento con ellos fue muy grande, fue muy lindo y estableció mucho mi relación con todo ese mundo. Yo me acuerdo que las filmaciones, que eran a las 12 de la noche, entonces el equipo llegaba generalmente como a las 11 a la casa, mi camarógrafo, todo, pero yo me iba antes. Yo me iba antes y me acostaba a dormir. Ellos tenían una habitación muy grande, y en esa habitación había muchas camas donde dormía casi toda la familia. Y cada uno tenía su pequeño mundo formado por el mosquitero.
Entonces, en una esquina estaba la gran cama de don José y doña Alicia, que eran los reyes, se puede decir, de todo ese mundo. Y después había todas otras camas con el resto de la familia, todo el mundo con su mosquitero. Y una de esas camas con mosquitero me dieron a mí. Entonces yo me acostaba temprano y escuchaba todo esto, y escuchaba que don José y doña Alicia hablaban despacito atrás de su mosquitero, y como daba una sensación de seguridad escucharlos, era una cosa muy linda. Entonces me sentía integrada con la familia, ¿no? Y después ya nos levantábamos, íbamos a la sesión de ayahuasca, ya había llegado Jorge Suárez, mi camarógrafo, y ya grabábamos, ¿no? Entonces fue muy lindo. Don José incluso aceptó que yo lo grabara, que yo lo filmara, porque era con material, con material de celuloide, ¿no? Que filmamos. En esa época no había digital, que lo filmara en la preparación de la ayahuasca, y él explicaba todo lo que ponía la ayahuasca. Además, él preparaba la ayahuasca solito a medianoche, y como una cosa muy especial aceptó que yo estuviera filmándolo y me explicaba cómo hacía la ayahuasca. Entonces hicimos una relación muy especial. Todo ese material, que resultó muy bueno, se lo llevó el doctor Oscar Ríos al Canadá, y nunca más supe de él. O sea, yo tenía partes, tenía algunas fotos, copiones, qué sé yo, pero nunca se llegó a editar. Y él simplemente sus conferencias las ilustraba pasando trozos de las filmaciones. Entonces, como documental nunca llegó a hacerse, pero estableció mi relación con ese mundo, ¿no? ¡Ayúdame, por favor! ¿Qué pasa, Nelly? No, dejen que me lleven. ¿Quieres? No, ayúdame, Taneta, por favor. La Yacuruna de aquí. Ven, Nelly, mira si quieres. No quiero. Ya, tranquilízate, vamos. Es una creencia muy difundida acá. Creen que los bufeos se transforman en seres humanos y se llevan a la gente bajo el agua. Yacurunas le llaman. Si vieras en las tonterías que creen acá. Creen en el daño, en los sueños, en el espíritu de los animales, de las plantas. ¡Uf! Es una locura. Como usted dice en una entrevista publicada en el libro Arte con Ayahuasca, pero le dejó el bichito, la curiosidad por realizar, ¿no?, una película completa sobre la ayahuasca, y eso llegó el año 82, 83 con el estreno. Háblenos de El viento de la ayahuasca. ¿Qué significa para usted, ¿no?, qué quisieron mostrar, ¿no? Fue todo un camino en el cual de alguna manera seguía acercándome. Cuando llegó el momento y me di cuenta que ya podía hacer un largometraje, bueno, don José había muerto en ese camino, pero yo siempre iba a visitar a doña Alicia y a Melitón y a su familia cada vez que iba a Iquitos. Cuando llegó el momento de hacer El viento de la ayahuasca, que no quería trabajar con actores profesionales, el chamán tenía que ser un chamán. No podía ser un actor que hiciera el chamán, jamás iba a ser, tenía que ser auténtico. Entonces, por eso es que mi película, como yo soy documentalista, la película es una mezcla de documental con ficción, porque tiene mucho documental. Felizmente me aceptaron trabajar en la película doña Alicia y Melitón, su hijo. Don José había fallecido, pero como yo había tenido tan buena relación con don José, eso me avalaba ante su esposa y ante su hijo, ¿no? Entonces confiaban en mí, entonces aceptaron. Los demás personajes también los busqué en la Amazonía. Por ejemplo, Nexi, la figura femenina, había nacido en Belén realmente, y además había nacido en su balsa en Belén, manejaba la canoa de maravillas, había hecho algo de teatro de aficionadas, y trabajaba en ese momento de secretaria en la Universidad de Iquitos. Yo la encontré ahí, conversé con ella, le tomé unas fotos y decidí, esta es Nexi, ¿no? Después me la traje a Lima y la tuve acá como 3 meses viviendo acá en esta casa y adiestrándola como actriz. Me acuerdo que el gran Alberto vino y me la preparó, estuvo 3 meses ensayándola y nunca me cobró un centavo. Y la llamaba Tunchita la llamaba así. Nexi, dime qué pasó anoche. ¿Anoche? Nada. Cojudeces que a veces tengo. ¿Cojudeces? No, Nexi. No eran cojudeces. No te preocupes. Lo importante es que estés bien ahora. Dime, ¿no has ido donde un médico? ¿Sí? ¿Por qué no? Va. ¿Qué saben esos de nada? ¿Cómo no van a saber?
¿Has ido alguna vez donde ellos? Conozco. Sacarte plata, nomás saben esos desgraciados. Y así la mayoría de los actores eran de allá, como que hacían papeles muy semejantes. Las sesiones de ayahuasca eran tal cual como las hacías ellos. O sea, traté que fuera lo más cercano posible a la realidad, entrar en ese mundo. Y felizmente el equipo que trabajó conmigo también entró mucho en esta onda de acercamiento, de integración. Entonces fuimos un equipo muy coordinado, que trabajamos muy en conjunto, muy unidos, ¿no? Justo el año 82-83, el tema ayahuasca a nivel Perú, a nivel Lima, era un tema totalmente desconocido. Era un tema conocido por académicos, ¿no? Por investigadores que habían venido en los 60, 70, ¿no? A investigar el tema, pero a nivel general era un tema desconocido. ¿Cómo recibió el público del cine nacional, ¿no? Tanto de Lima, de otros departamentos, cómo recibió los críticos de cine a su película que abordaba un tema totalmente desconocido para ellos? Mira, creo que la verdad que era un poco fuerte también enfrentar al público con los tunchis, con los yacurunas, con la cosa yaca, porque era una cosa desconocida para ellos, ¿no? La crítica la destrozó la película, o sea, la criticaron muchísimo. Aparte que la película es una película, yo en ficción era prácticamente nueva, era una principiante en ficción, yo era más que nada documentalista. Entonces, claro, hay ciertas cosas que en las actuaciones o que pueden no ser perfectas, pero era difícil que aceptaran la película, ¿no? En sí. Pero fíjate, por ejemplo, en un mismo periódico, no me acuerdo en cuál fue, pero me acuerdo que fue el mismo periódico, salió en un momento una crítica que la destrozó, que incluso decían que si yo no sabía hacer cine, ¿para qué me metía a hacer un largometraje? Y en el mismo periódico, 3 días después, salió una crítica preciosa del doctor Carlos Alberto Seguín, que era un estudioso de la ayahuasca. Y escribió una crítica de una página preciosa en el mismo periódico donde la habían destrozado antes. Ahora, lo que fue maravilloso... y una anécdota que tiene que ver con eso. Doña Alicia Delgado estaba en Lima en el momento que yo traje la película terminada. Y yo hice una proyección en el Cine Metro con la gente del equipo, antes de estrenarla comercialmente, con la gente del equipo, y fue doña Alicia. Y doña Alicia, cuando salió, en la puerta me dice, Norita, me dice, la película está muy bien. Quien la entienda, muy bien que la entienda. Y quien no la entiende, mala suerte. Ese fue el comentario de doña Alicia. Y yo creo que era un comentario así, tal cual, ¿no? Ahora, lo que fue lindísimo fue cómo fue recibida en Iquitos, en toda la Amazonía. Yo estaba allá cuando se estrenó porque la presentábamos con presencia de los actores, fue lindo. Yo iba a las funciones y la gente decía, vas a ver que ahora pasa esto, vas a ver, porque ya la habían visto antes y la volvían a ver y la volvían a ver. Entonces, claro, tú sabes lo que es encontrarte en la pantalla, tu mundo de tunchis, de yacurunas, es encontrar tu mundo real, auténtico, lo más profundo de tu cultura, de tu vida. Fue una belleza, realmente cómo cayó allá fue una maravilla, ¿no? La maldad lo que quiere es eso. Si no te hace un borracho, te hace un desperdiciado. Voy a dejarme de cojudeces, maíta. Voy a ir al monte a dietar, a ponerme los palos en el cuerpo. Tengo que encontrarlo. Tengo que vencer. Miguel, ¿y encontraste lo que buscaste? Sí. Y no, doña Alicia. Así son las cosas, hijo, y así son. Descansa ahora, que tú también tienes una tarea que cumplir. Ustedes nos acaba de comentar que para realizar esta película, El viento de la ayahuasca, tomó a la señora Alicia Viuda de Delgado, a su hijo Melitón, que eran ayahuasqueros en la vida real. Por supuesto. No para ser un personaje, no son actores, sino para plasmar en la película, ¿no?, cómo trabajaban ellos en aquella época en Iquitos. ¿Tuvo alguna dificultad para grabar? Porque, bueno,
ellos actuaban como tal, pero estar con una cámara enfrente, ¿no? Grabarlos, el sonido, los cantos, etc. Hubo dificultades para hacer que estos curanderos ayahuasqueros reales pasaran a ser actores de alguna manera. Mira, en principio ellos habían colaborado conmigo en el guión. Entonces, ellos estaban muy cercanos a la película. Había muchas escenas de la película que incluso habíamos escrito juntos. Melitón me decía, en un caso así, yo hago esto, yo hago esto, yo hago el otro. Doña Alicia me decía, porque yo me fui con ellos a la Selva Virgen. Ellos tenían una chacra que se llamaba Topal en la frontera, en la frontera con Colombia, creo que era. Y ahí me quedé como 15, 20 días con ellos y ahí escribimos una parte del guión. Entonces ellos estaban muy cercanos a lo que iba a suceder en la película porque yo estaba respetando lo que ellos me habían pedido, lo que ellos me habían dicho. Melitón, por ejemplo, actuó con bastante naturalidad y lo que hacía es lo que estaba habituado a hacer. Y actuó, realmente funcionó muy bien, ¿no? O sea, el Melitón fue muy dúctil para actuar. Y doña Alicia le fue un poco más difícil y fue muy curioso porque doña Alicia, en la parte final de la película, cuando Nexi ya se ha desaparecido, hay un momento en que doña Alicia, en que hacen una sesión pequeña con doña Alicia dirigiéndola. Y me acuerdo que doña Alicia comenzó su sesión, llegó hasta cierto punto y me dijo, hasta acá nomás llego. Y, o sea, hasta ahí me iba a entregar, ya más ya no. Entonces, y yo respetándolo, ¿no? En la época que usted realizó El viento de la ayahuasca, el Perú todavía salía de una etapa de confrontación política. Fines de los 70, ¿no? El final de una dictadura militar, el reinicio de la democracia, ¿no? Además, su misma película fue coproducida de alguna manera por el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, el ICAIC, ¿no? Claro. Además, la trama de la película trata sobre las reivindicaciones políticas, sociales, el olvido de la Amazonía, a pesar que la Amazonía produce mucha riqueza, ¿no? ¿Cómo se concatenó lo social, lo político, la prostitución, que es un tema ahí, la ayahuasca, el mundo mágico, la mitología amazónica y lo religioso o espiritual? ¿Cómo concibieron toda esta unión de todos estos elementos? Es bien difícil cuando me hablas así de tantas cosas, es todo un mundo que se iba uniendo, ¿no? Una cosa que es muy especial es, por ejemplo, que el ICAIC, el Instituto Cubano de Cine, se haya interesado en coproducir esta película. Porque en un país donde la mayoría de las cosas estaban bastante politizadas, hacer una película sobre la ayahuasca es algo totalmente nuevo. Y me acuerdo que cuando se estrenó, cuando la terminamos y se proyectó en el Festival de Cine de La Habana, hubo amigos míos que me decían, oye, ¿cómo convenciste tú a los del ICAIC para que entren a coproducir esta película? Esta película sobre la ayahuasca, pero sí, ahí estuvieron y aportaron todo lo que pudieron, fue muy lindo. Además, el sonidista y el microfonista fueron cubanos, ¿no? Pero, ¿qué te puedo decir? Como yo tenía contacto con tanta gente que eran investigadores de allá, por ejemplo, el padre Jesús San Román, que tenía ¿cómo se llamaba? Un instituto que tenía de la CAP, creo, que hacía estudios de la Amazonía. CAP, el doctor Carlos Alberto Seguín, o sea, yo tenía muy buenas amistades, yo y mucha gente que era estudioso de la Amazonía. Entonces se me fundieron esta gente que era estudiosa de la Amazonía con la propia gente de la Amazonía, como doña Alicia Melitón, todos ellos, y entre todos juntos hicimos la película. Entonces era gente que estaba, o que era de adentro mismo, o que ya estaba comprometida con ellos. Y eso me ganó a mí, ¿no? Como yo también estaba comprometida, entonces fue una película que no costó mucho trabajo porque ya estábamos metidos en eso, la mayoría. César Calvo es otro personaje importante, no de la película, pero que tuvo amistad con usted, ¿no? También vinculado al tema ayahuasca a través de su novela Las tres mitades de Inomoxo. Usted nos cuenta una anécdota en la entrevista en el libro Arte con Ayahuasca, que César Calvo llegó durante el rodaje, ¿no? Acompañado de Raúl Vázquez, me parece, ¿no?
Pero usted también, el año 2013, ha realizado un documental, Responso para un abrazo, tras la huella del poeta, dedicada completamente a la poesía de César Calvo, ¿no? ¿Cómo influyó César Calvo para la película? ¿Cómo la motivó para hacer este documental también sobre César Calvo? Mira, fue muy especial. Yo he sido amiga de César Calvo desde mucho antes de iniciarme en el cine. Cuando yo todavía estaba casada con mis hijos pequeños, antes de divorciarme y entrar al mundo del cine, yo ya era amiga de César Calvo, el de un grupo de poetas, Toño Cineros, Ricardo Urabo el pintor, en fin, Cislo. Bueno, teníamos un grupo de intelectuales con los cuales nos reuníamos, y entre ellos estaba César. Entonces era una amistad antigua la que tenía con César. César es una de las pocas personas que me conocía de mi vida anterior, desde antes. Y César era muy buen amigo, entonces él mantenía las amistades en el tiempo, ¿no? Y a pesar de que era esas personas que de repente se desaparecía y no lo veías por un montón de tiempo, pero de repente aparecía y siempre estaba ahí como amigo. Entonces, cuando yo estaba filmando la ayahuasca, se me presentó un día en Iquitos, yo no sabía que estaba en Iquitos, se me presentó con Raúl Vázquez, eso te conté, pero ahí es cuando me llevó de regalo el libro de Lino Mox. Lo acababa de publicar, yo no lo tenía. Y entonces, claro, se dio la coincidencia de que el libro trataba de la ayahuasca y yo estaba haciendo una película sobre la ayahuasca y además me llevó junto en el libro un poema también que acababa de hacer estando ahí con Raúl Vázquez que se llamaba Responso para un abrazo y el poema estaba dedicado a una prostituta del barrio de Belén. Y Prostituta del barrio de Belén era la protagonista de mi película. Entonces nos reímos por estas coincidencias y le dijimos, bueno, César, tú eres brujo, porque César era brujo. Además, César, sin ser amazónico, era totalmente amazónico, porque él privaba, como el padre había sido amazónico, el padre era de la Amazonía, Calvo de Araujo, el gran pintor amazónico, César adoraba la Amazonía y César decía que había nacido en la Amazonía sin haber nacido en la Amazonía. Eso lo cuenta su madre en la película que hice después de él. Pero entonces, claro, y ese día me da el libro de Lino Moxo y me da Responso para un abrazo. Entonces, y César además me escribió en el libro ahí me escribió una dedicatoria muy linda, porque me decía para Nora Ossi, con creciente cariño y creciente admiración de su amazónico César. Y él era una persona, ¿qué te puedo decir? Era como un vendaval que venía, entraba, pasaba, movía todo, lo ponía en cabeza y después se iba. Y era un amigo muy leal, muy, muy leal. Yo me acuerdo que una vez tuve un accidente, me partí el hígado, un accidente de automóvil fuerte, y el primero en ir a visitarme fue César. Tenía esos detalles, ¿no? Y claro, ¿y qué pasa? Cuando pasaron los años, cuando fue el aniversario, los 10 años del fallecimiento de César, los periódicos sacaron mucho sobre él, y yo y volví a leer el Lino Moxo, pero leí con otros ojos, como decía César, y lo dice en Lino Moxo, con los ojos mirando para adentro y no para afuera. Y ahí que César decía que si alguien te da un regalo, establece una relación, no me acuerdo cómo se llama, tenía un término en idioma campa, me parece, establecía una relación con la persona que le daba el regalo. Y si esa persona no retribuía, entonces se quebraba el lazo entre los dos. Y entonces yo dije, bueno, a mí César me llevó de regalo esto cuando yo estaba filmando El viento de la ayahuasca y yo nunca le retribuí porque no le regalé nada. Y ahí es cuando pensé en hacer una película sobre él. Y así nació y la llamé Responso para un abrazo con el nombre del poema que ese día me había llevado en Iquitos. Entonces, así nació la película sobre él. Así como esta anécdota de la visita de César Calvo durante el rodaje, también hay otras anécdotas que quisiéramos que usted nos comparta. Por ejemplo, el tema del presupuesto, ¿no? El tema del presupuesto para la película. También la anécdota de la redacción del guión de la que ya nos habló, ¿no? Que ha sido concebido en la selva misma, ¿no? En la chacra, y con la compañía de Melitón Delgado y su mamá, ¿no? ¿Qué otras anécdotas o sobre el presupuesto nos puede comentar, compartir? Mira, hablando del presupuesto, es bien interesante porque yo he hablado que yo me fui
a la chacra el Topal de la señora Alicia, que era en plena selva virgen, me fui con Melitón. Para ir allá, uno iba en barco por río, por el Amazonas, hasta que los dejaba en un sitio, en un vado, qué sé yo, y de ahí se tomaba una canoa, y en canoa se iba por otro río más angosto y se llegaba hasta el Topal. Estuve 15, 20 días viviendo con ellos, escribiendo el guión, intercambiando ideas, y cuando regresábamos, yo me he dado cuenta que la naturaleza gravita mucho sobre el ser humano. O sea, yo pienso que ahí me di cuenta que la naturaleza virgen, que es mucho más fuerte, ¿no? Estar en medio de la selva virgen, naturaleza como que le despierta a uno está más abierto a recibir sensaciones, a recibir las cosas. Uno se pone a flor de piel, recibe las cosas, ¿no? Es muy especial, porque nosotros estábamos regresando a Iquitos y venía de haber estado ahí inmersa en la selva virgen con ellos. Y llegamos en canoa, tomamos una lancha, en la lancha uno cuelga su hamaca y pasa la noche en la hamaca y sigue, pero el sitio que uno tiene en la lancha cuando viaja es donde uno cuelga su hamaca, ¿no? Eso lo debes conocer tú muy bien. Entonces yo había colgado mi hamaca, Melitón la suya, y entonces se hizo de noche en el río Amazonas, el barco paró, ya no se veía nada de las orillas, y yo soñé que subía, que entraba a una habitación muy grande donde había una mesa de madera y había un señor, me acuerdo, con los brazos con velludos, de pelo medio pelirrojo, y que estábamos conversando y que yo le digo, no sé por qué me salió, necesito tanto, le dije una cantidad. Entonces él me dijo, ¿tú me dices que necesitas tanto? Sí. Entonces, en vez de responderme, me dijo, se va a ir tu barco, va a amanecer y se va a ir tu barco. Y entonces yo miré y vi abajo chiquito, entonces ahí me di cuenta que yo estaba muy arriba, abajo chiquito vi el barquito y lo vi metido en un recodo atrás de una islita. Había una islita entre la orilla y el río, había una islita y en ese recodo al medio estaba el barco parado. Entonces yo, me sacó rápido del cuarto y me dijo, anda rápido que tu barco se va a ir. Entonces yo, claro, salí disparada y de repente me despierto y lo primero que me llamó la atención es que efectivamente el barco estaba acoderado en una entradita atrás de una islita, cosa que yo en la noche anterior no había podido ver porque era muy oscuro. Entonces me llamó la atención. Bueno, después me olvidé un poco de eso. Cuando ya comencé a buscar financiamiento, me hablaron, ¿por qué no acudes a Inca Kola a ver si da un auspicio a la película? Bueno, pedí una entrevista, una reunión con uno de los señores Lindley, que eran los dueños de la Coca-Cola, y cuando me recibió, qué raro, se parecía a la persona del sueño que yo había tenido ahí en Amazonía. Y cuando le digo, bueno, sí, le muestro el proyecto y le digo, necesito tanto, me doy cuenta que coincidía con la cifra que yo había soñado, pero tenía unos ceros de masa. Coincidía con el comienzo de la cifra. Y me pareció rarísimo. Y conseguí ese auspicio, y con ese auspicio pude terminar la película. Eso fue realmente muy especial. Yo creo que el ayahuasca, la Amazonía me lo mandó realmente. Querida Nora de Iscue, muchísimas gracias, ¿no? He querido hacerme este regalo en el día de mi cumpleaños de entrevistarla, de conversar con usted. Bueno, después te doy un abrazo bien fuerte. Ya, le pido algo más que usted quiera añadir, algo más que quiera comentar, invitar a algún evento, su película volviendo a reproducir estos días. Sí, acá gracias. En la Católica se va a volver a pasar. Creo que y es curioso porque el mismo día que se va a pasar acá en el Centro Cultural de la Universidad Católica, eso es creo que a las 5 de la tarde la proyección y a las 7:30 de la noche presentan un vinilo, un disco con la música que se compuso para la película, que es una música bellísima. Bueno, que agradezco mucho que me permitan hablar de cosas que me son tan queridas. Forman parte de mí misma, es una parte importante de mí, y la Amazonía yo realmente la quiero mucho. Muy agradecido. Después de casi 40 años del estreno de El viento de la ayahuasca,
hablando con Nora de Iscue, la directora, la productora, la realizadora de esta película. La van a tener como link en los comentarios de este video. Gracias.